Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas. Estamos con el capítulo 8 y queremos mirar ahora del versículo 40 en adelante hasta el versículo 56, es decir, el capítulo 8 termina con el versículo 56. Del 40 al 56 hablamos de la curación de una mujer y resurrección de la hija de Jairo. Este pasaje tan interesante encontramos también en San Mateo. En San Mateo lo encontramos en el capítulo 9, esta misma narración del 18 al 26. También lo encontramos en el capítulo 5 de San Marcos del 21 al 43. Es decir, como siempre, sinopsis, sinópticos, poniendo enfrente, sinopsis quiere decir comparativo, ¿verdad? Comparamos. Cada uno de los evangelistas le pone una cierta acentuación de acuerdo al contexto histórico que está viviendo esa comunidad, al contexto histórico que está viviendo en ese momento el autor sagrado con su comunidad. Entonces, porque hay pues siempre algunas, no digo discrepancias, pero hay algunos cambios o algunas acentuaciones en cada uno de los evangelistas. Además, porque se escriben más o menos unos 10, 15 años después, uno del otro, después del otro. Comenzamos con San Marcos cronológicamente entre el año 60, ¿verdad? Luego seguimos con el Evangelio de Mateo, también estamos entre el 70, 75, y luego tenemos Lucas, que ya estamos casi cerca del 85, cerca del 90. Entonces, hay aquí una posibilidad muy hermosa de una reflexión de una comunidad que está hablando, de una comunidad que está presentando. Los otros evangelistas o los que vienen, que yo diría que más bien es siempre una comunidad que reflexiona y luego pone en manos de una escuela o a lo que nosotros le llamamos un evangelista que comienza a narrar, a escribir y a dejar por escrito lo que la comunidad dentro de su contexto histórico procura reflexionar y procura responder a esa situación de vida. Esto es lo lindo y que tenemos que seguir estudiando. Y yo les invito siempre dentro de nuestros cursos bíblicos que hacemos a entender y a volver también hacia atrás. Esta ya le colañan de curso bíblico, esta ella le cola y pone mía para reflexionar. Nunca tenían de carne como hay la ñajenduro peñan de yarañe es allá cuanos acá allá y porque en la medida en que nosotros entendemos y en la medida en que nosotros reflexionamos lo que el Señor nos va regalando, ciertamente que después también nosotros somos capaces, ¿verdad?, de dar y de traer aquí a colación
elementos indispensables, fundamentales para nuestra propia vida. Bueno, nosotros de todo esto tenemos que hacerlo memorial. Memorial no es recuerdo, no es recordar algo que pasó. No, memorial es mirar algo que sucedió, pero sobre todo dentro de una explicación teológica ciertamente, porque incluso en estas narraciones no lo estamos encontrando así tal cual sucedió, sino que estos son elementos de reflexión utilizados por el autor sagrado, utilizada por la comunidad, pero que después refleja para que se pueda hacer memorial. Es decir, memorial es traer hoy a mi vida, traer hoy a mi realidad situaciones, entre comillas, semejantes, situaciones que me ayudan a dar también pasos concretos en la vida de todos los días. Bueno, entonces vamos a mirar un poco esta curación de una mujer y la resurrección de la hija de Jairo. Dice así: a su regreso, Jesús fue recibido por la multitud porque todos lo estaban esperando. De pronto se presentó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la multitud lo apretaba hasta sofocarlo. Una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos del manto de Jesús. Inmediatamente cesó la hemorragia. Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Como todos lo negaban, Pedro y sus compañeros le dijeron: Maestro, es la multitud que te está apretujando. Pero Jesús respondió: alguien me ha tocado porque he sentido que una fuerza salía de mí. Al verse descubierta, la mujer se acercó temblando y echándose a sus pies contó delante de todos que lo había tocado y cómo fue curada instantáneamente. Jesús le dijo entonces: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Todavía estaba hablando cuando llegó alguien de la casa del jefe de la sinagoga y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Pero Jesús, que había oído, respondió: no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió que nadie entrara con él, sino Pedro, Juan y Santiago, junto con el padre y la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban. No lloren, dijo Jesús, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Jesús porque sabían que la niña estaba muerta. Pero Jesús la tomó de la mano y la llamó diciendo: niña, levántate. Ella recuperó el aliento y se levantó en el acto. Después Jesús ordenó que le dieran de comer. Sus padres se quedaron asombrados, pero él les prohibió contar lo que había sucedido. Bueno, aquí entonces estamos escuchando lo que vamos a estudiar en el día de hoy. Aquí hay dos narraciones en realidad, lo de Jairo con la hija y de esta mujer también que toca el manto de Jesús y que es sanada. Volvemos enseguida con más Ñandi Yarañe Nuevo Testamento. Los recién casados tienen un lugar especial en la primera fila de la audiencia semanal del Papa. Para asegurarse de tener buen sitio, Rosemary Hua y Christopher Castillo se adelantaron y llegaron muy temprano. 4:30 in the morning start. A las 4:30 de la mañana llegamos al frente, como en primera fila, en el primer asiento, justo frente al Papa. Fue irreal, una experiencia única en la vida. Se casaron en septiembre. Viajaron a Roma desde California para pedir a Francisco que bendiga su matrimonio e incluso pudieron hablar con él después de la audiencia. I spoke to him in Spanish. Hablé con él en español. Soy de Taiwán, pero sé algo de español. Y él es una mezcla de filipino y mexicano, pero no habla español. Así que el Papa se reía de eso. Dijo: oh, la China habla español. Y yo dije: sí. Y le dije algo así como que mi marido es mexicano, pero no habla español, y se rió. Rosemary y Christopher pasarán unos días más en Europa antes de volver a California, Estados Unidos, y llevarse la bendición papal. Este es el primer libro de Adviento que Mariana Guerritu y Brenda Treviño, de México, publican. Se titula Adviento de la mano de San José.
y se puede descargar gratis en su web, uncorazonquearde.com. Con motivo del fin del año de San José, han enfocado este libro en él. Ver este camino de Adviento con los ojos de San José, o sea, verlo como desde su perspectiva, ¿no? Qué sentía, cómo lo vivía, qué está pasando en el corazón de San José. Ellas quieren que esta sea una guía formativa para católicos, para que puedan interiorizar y aprender las virtudes de San José. Él dio lo más importante de todo, que es su corazón, su tiempo, su amor. Y es eso, ¿no? Recordar que esta Navidad no se trata de dar cosas, sino de dar el corazón, ¿no? Y dar ese corazón como San José lo hizo. Un corazón que arde es el proyecto que ellas lanzaron en 2018. Empezó como un apostolado de evangelización digital y esta Navidad propone a los católicos reflexionar sobre los misterios de Dios por medio de este ebook. Francisco saludó en el Vaticano a un violinista de talla mundial. Se trata de Paco Montalvo, de Córdoba, España. Tiene 29 años. Bueno, para mí sería un honor ofrecerle unos segunditos de una obra que compuse para mi tierra Córdoba. ¿Lo podéis tocar? Genial. Si no te ofendes. Tuve el privilegio de ofrecerle al Papa un fragmento de una de las composiciones que le he dedicado a mi tierra, a Córdoba. Se llama Calleja del Pañuelo. Y bueno, se trata de una rumba flamenca y creo que le gustó. Paco Montalvo ha actuado en escenarios legendarios como el Carnegie Hall de Nueva York. Es conocido por ser pionero del violín flamenco. El violín se hace protagonista, es como la voz cantante, la voz protagonista, y se hace acompañar, lo hago acompañar de un cuadro flamenco con guitarra flamenca, con palmeros, con baile, con bajo eléctrico y percusión. Entonces el violín tiene esa capacidad de poder cantar y también tiene esa capacidad de tener virtuosismo por el instrumento y se hace una fusión mágica. El músico dice que en su corta visita a Roma no tenía previsto asistir a la audiencia del Papa. Incluso tuvo que pedir prestado un violín para la ocasión. Asegura que tocar el violín flamenco para Francisco ha sido una experiencia que nunca olvidará. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Qué es el sacramento del matrimonio? Este sacramento tan importante es la unión del hombre y la mujer en orden de construir una familia. Recordemos que todo sacramentum, decíamos nosotros del latín, es ese signo visible de la presencia de Dios a través de una de las consagraciones de nuestra propia vida. Es decir, en el matrimonio nosotros estamos consagrando el amor de la pareja, el amor del esposo y el amor de la esposa. Si nosotros queremos hacer un camino de santidad, hacemos a través del sacramento del matrimonio. Es decir, nos comprometemos y decimos que queremos meter a Dios en nuestra vida. Queremos que Dios haga parte de este proceso y de este caminar. Porque nuestra vida cotidiana de familia, porque es el ideal de la familia la que nosotros estamos caminando y estamos construyendo, porque eso se construye cada día, en ese lugar le ponemos a Dios. Es por eso que nos presentamos ante el Señor. El matrimonio es ir ante Dios al altar y prometer esa fidelidad a Dios, prometer esa fidelidad a la esposa en quien yo encuentro a Dios, prometer esa fidelidad a Dios en mi esposo en quien encuentro a Dios. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, entonces, que es tan importante este sacramento del matrimonio? Porque no es simplemente un rito, atención. Toda vez que nosotros hacemos simplemente como un rito, después perdemos el sentido y ante los problemas y las dificultades preferimos dejarlo todo. Sin embargo, el Señor nos llama a esa indisolubilidad del matrimonio porque nosotros entendemos que nuestro consentimiento es un consentimiento de amor perpetuo entre las personas. Puede existir la indisolubilidad en el matrimonio. En realidad, no existe la indisolubilidad en el matrimonio. Nosotros sabemos que si existen problemas o dificultades o separaciones, la Iglesia busca las causas de cómo se llegó a ese matrimonio. Y en todo caso tenemos la nulidad matrimonial. Con esto se está diciendo y se está buscando y se está encontrando que no hubo matrimonio, porque no existe la separación realmente o la disolubilidad en el matrimonio. Este sacramento es indisoluble, pero recordemos que cuando no hay una buena preparación, cuando no llegamos conscientemente en ese consentimiento por algunos elementos de inmadurez en el camino y en el proceso matrimonial, entonces llegamos a la nulidad del matrimonio. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando desde el Evangelio siempre de San Lucas, nuestro estudio bíblico de todos los días, en este capítulo 8 hasta el final, ¿verdad? Del 40 hasta el 59, o 56, 8 del
40 al 56, donde termina aquí el capítulo 8 con esta resurrección de la hija de Jairo y también con esta mujer, con la hemorroísa, lo llamamos nosotros. Y vamos a mirar un poco todo el significado como expresión de la tercera de las fuerzas, ahora de la fuerza del Señor, que esclavizan a los hombres. Nos presenta Lucas a una enferma y a una muerte. La enfermedad y la muerte. Entonces, aquí encontramos quién es verdaderamente el más fuerte. Aquí nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Será que es la enfermedad? ¿Será que es la muerte? Y aquí son fuerzas esclavizadoras. Nos esclavizan. Es decir, ¿verdad? O también podemos mirar con la frente altiva, robusto el cuerpo, la frente siempre erguida. Alegre vamos, en pos de tu pendón. Bueno, mañana de llamar ahí a nuestra patria, a nuestra bandera o lo que sea, ¿verdad? Pero bella es, con evangelio, pero lo del evangelio tiene más sentido todavía, ¿verdad? Porque le da el sentido de la vida, el sentido de poner pecho, de mirar hacia adelante, ni la ñañe tindete, ani la ñañe motisha y obevejina a ñañe shin obeveja ya en la indica tu moija ya pomba ebe, jamás, al contrario, el que tiene la fuerza de Dios, el que sabe verdaderamente lo que ha recibido como regalo de parte de Dios y es capaz de confrontarse, ciertamente que lo hará, ¿verdad? Esto es lo que nosotros necesitamos, queridos amigos. Entonces, como expresión de la tercera de las fuerzas que esclavizan a los hombres, Lucas nos presenta a una enferma y a una muerta. Enferma y muerta. Jesús cura a la enferma con el solo poder de su contacto. El solo poder de su contacto. El Señor que cura a alguien que está enferma con solo contactarlo. Y claro, esta mujer entonces que piensa, que dice, aquí está pasando, me dicen que este hombre es un santo de Dios. A poco comida voy a tocar el fleco, el manto de Jesús. Voy a tocar. Y es allí entonces donde esta mujer toca y ahí entonces solo el contacto de Jesús hace que nos curemos. Queridos hermanos, aquí nosotros ya encontramos una teología demasiado grande, demasiado importante. Lleva Pella poconte peñan de yaraya cuerama. Pero ¿qué quiere decir? Ani que ya allí tema avejina en nuestra religión al estilo protestante que llamamos así literalmente. ¿Qué significa tocar al Señor? ¿O qué significa estar en contacto con el Señor? Aquí va mucho más de elementos simplemente de milagrerismos, de cuestiones taumatúrgicas. No, aquí nosotros vamos al elemento de una verdadera curación en el contacto con el Señor. Quiere decir, yo que quiero tocar, significa yo que me quiero adherir, yo que quiero hacer un camino verdaderamente de salvación. Oye, antes alguna vez ya pues está ahí añaimo ya poco jaguenente, está en la o poco poco pea, o poco la santo, o poco pea, poco. Bueno, está bien, no quiero tampoco criticar dentro de una religiosidad popular, porque ahí la de religiosidad popular haciendo a juzgar el pensamiento, el querer y la voluntad de esa persona. Pero me preocupa, eso sí, me preocupa cuando es simplemente una cuestión exterior, eso sí. Por eso que estamos hablando, ¿verdad? No para juzgarse, anda juzgarse y te oía a bepe, anda ese y pega con mi hija, pega con mi bona. Porque en Dereye Yacuana, de acuerdo a lo que el Señor nos va enseñando, de acuerdo a la ética, es decir, de acuerdo a los principios y los valores de la palabra de Dios, lo que el Señor nos enseña, Dereye Yacuana, Dereye Zapeana, Aereta, a se haya popona, tera se haya poaína. Llego antes y viaja poco, pero nadie compromete y verá que eso, como que a poco ahuere, como que algo que venga y que entre dentro de mí, ya po la cena ya posea. No, vean en sentido, en este sentido estamos hablando, en el sentido de que nosotros todo lo que significa el tocar, el solo hecho de tocar el manto del Señor hace que esa persona se cure, imagínense. Y te hace toda una linda presentación, ¿verdad? Pero antes estaba también esta niñita, la hija de Jairo, ¿verdad?
que le está rogando y le está pidiendo, pero después le dice, aníntema, ania toive, ania poco bebe de yara, ania no ibe juve porque omanoma landera ye caray Jairo, omanoma landera ye. Equíntema, ania de jumba bebe o lo que sea, pero sin embargo, ni de yara hendu, hoisha, o hique, hacen bamas hique, o ahí juve opecha, omanoma landera ye, anila, no iré veñan de yara horida ni. Pero ¿para qué luego? ¿Para qué luego? Porque Jesús ahí mismo, cuando escucha eso, entonces es como ese gran desafío para mostrarnos, para entender. Esto pues es pedagogía, ¿verdad? Esto es pedagogía. Y Jesús dice que se enteró, Jesús escuchó lo que estaban diciendo, entonces se pone en camino. Jesús cura a la enferma con el solo poder de su contacto. Le oprime la multitud, todos le tocan. De pronto exclama, me han tocado, me han tocado. Sí, le toca a la mujer con fe y queda curada de su daño, queda curada de su daño. Del 43 al 48, ¿verdad? Nos presenta esa partecita de que verdaderamente queda curada. Ya le llama Curiñandea, lleva una mujer que padecía de hemorragias desde hacía 12 años. Y a quien nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó los flecos de su manto. Inmediatamente cesó la hemorragia. Inmediatamente, gemeras. Eso quiere decir rápidamente, en ese mismo momento, en ese mismo instante. Es entonces una fuerza sanadora, ¿verdad?, que sale del Señor, pero en la medida en que nosotros también estamos concentrados, en la medida en que nosotros también estamos deseando y estamos buscando lo que el Señor nos pide que hagamos. Si nosotros eso lo hacemos, si nosotros eso nos ponemos en las manos de Dios, ciertamente que lo vamos a recibir. Pero no, vuelvo a insistir, porque simplemente sucede un milagrerismo, un Jesús, que te hace cuestiones mágicas. Pum, 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 varita mágica. Pium, va a ayudar. Pium, va a ayudar. Pium. A solucionar delante por acá. No, señor. Algunas veces, Upepe Atureñe, pues no era ñepia, Upepe pues no era anderi, ay, lleva. Y ande yara ourire, oye, ella carirende. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un compromiso verdadero de tu parte. De parte nuestra, del cristiano, del seguidor de Jesucristo, el alter Christi, que se pone en camino y que procura verdaderamente traer entonces esa gracia y esa fuerza del Señor. Bueno, y entonces aquí nosotros encontramos esa fuerza, decíamos en este capítulo, esa fuerza escondida en las obras del Señor. Aquí verdaderamente encontramos esa fuerza de Dios que cambia y que transforma a esta mujer, es decir, que la cura. No solamente externamente, sino también interiormente. Y veremos enseguida cuando volvemos con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe e Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería.
Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Amigos de Ñandeyarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñandeyarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñandeyarañé YouTube. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Hacia el final del reinado de Herodes, cierto día llegaron a Jerusalén unos magos provenientes de la región de Persia y preguntaban por el lugar donde había nacido el rey de los judíos o el Mesías, tan anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. No sabemos si los reyes magos eran 3 o 4 o 5 o más. Fueran los que fueran, les unía una misma estrella o cometa, una ilusión, una empresa, una fe. Una sola era la fuerza y uno solo también el objetivo: llegar a Belén, llegar a los pies del Rey. La fe es la única razón para llegar a Belén y encontrar a Jesús. Y los magos eran unos hombres que tenían cabeza de sabios y corazón de niños. Eran almas evangélicas desde antes que Jesús predicara. Esta aventura también debía ser coronada con el éxito porque habían descubierto que un niño es el más grande. No venían a buscar a Herodes el Grande, sino al más grande, que era precisamente un niño. Este niño, Jesús, en el pesebre de Belén. En la actualidad, queridos amigos, asociamos los Reyes Magos con regalos, madrugando a tempranas horas para cumplir los deseos de nuestros hijos. Si bien no existe un mal detrás de todo esto, debemos tener en cuenta de que no solamente se trata de darle un simple regalo a nuestros hijos, es darle la historia de quién es el verdadero Rey, que aquellos Reyes Magos a quien se le deja el zapato, el pasto, agua, vinieron por una razón, y es para dejarle al niño Jesús en sus corazones. Como padres o como padrinos o familiares, educadores, nosotros debemos educar verdaderamente a nuestros niños, a hacerles entender que debemos aspirar a ser sabios antes que nada como los Reyes Magos, y humildes como el niño Jesús, el cual, siendo Rey de todos nosotros, nació en un establo. Para nosotros, los adultos, no dejemos tampoco pasar esta oportunidad de reflexionar los pasajes bíblicos, ser humildes y ser justos. Jesús fue perseguido incluso antes de nacer, y por esa razón no debemos tener miedo de ser militantes de la fe y evangelizar a toda nuestra sociedad con el verdadero mensaje de la venida de los reyes. La santa astucia, aquella de los mismos Reyes Magos, la que nos guía también por el camino de la fe, que no nos hace caer en las insidias de las tinieblas y que nos enseña cómo defendernos en la oscuridad, que busca siempre envolver y matar la vida.
Queridos amigos, es muy importante en este tiempo proteger nuestra fe. Tenemos que ir más allá de la oscuridad, más allá de la atracción de las sirenas, más allá de la mundanalidad, más allá de tantas modernidades que existen hoy. Entonces, ir hacia Belén, allí donde en la sencillez de una casa de la periferia, entre una mamá y un papá llenos de amor y de fe, resplandece el sol que nace de lo alto, decimos nosotros, el Rey del universo. Entonces, a ejemplo de los magos, con nuestras pequeñas luces busquemos a la luz verdadera y protejamos nuestra fe. Feliz Día de los Reyes Magos. Que el Señor les bendiga a todos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no busca el mal. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor nunca se irrita, el amor no es descortés, el amor no es egoísta, el amor nunca es doblez. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor disculpa todo, el amor es caridad. No se alegra de lo injusto, solo goza en la verdad. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. El amor soporta todo, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor es siempre fiel. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Nuestra fe, nuestra esperanza junto a Dios terminarán. El amor es algo eterno, nunca, nunca pasará. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Si yo no tengo amor, yo nada soy, Señor. Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañ en Nuevo Testamento y estamos con el Evangelio de San Lucas, este Evangelio tan importante para nuestra vida, este Evangelio que nos anima a fortalecernos, a crecer y sobre todo para que nosotros podamos también hacer lo mismo, ¿verdad? Que escuchamos aquí. No nos olvidemos que la Biblia, que estos 73 libros que encontramos en nuestra Biblia, es decir, en los sagrados libros, nos están
invitando a nosotros, ¿verdad?, a vivir, a profundizar, a entender que la palabra de Dios es la que nos transforma, ¿verdad?, para vivir profundamente todo este llamado de Dios. Ahora estábamos mirando en la primera parte, en el bloque número 1, en el bloque 2 también de nuestra reflexión, cómo el Señor cura, cuál es esta fuerza escondida, pero que nosotros vemos después en las obras de Dios. Nosotros hablamos de una expresión de la tercera de las fuerzas que esclavizan a los hombres que presenta Lucas aquí en su Evangelio, que es de esta enferma, es decir, la enfermedad, y también la muerte. Estas son entonces las fuerzas, las expresiones que encontramos. Le oprime a Jesús la multitud, todos le tocan, de pronto exclama, me han tocado. Sí, le toca a la mujer con fe y queda curada de su daño. Sigue la escena, una chiquita ha muerto. No puede hacerse nada, no puede hacerse nada. No merece la pena molestarle. Jesús, sin embargo, sigue. En realidad, la niña ante Jesús está durmiendo. Por eso viene, la levanta de la mano y dice, despiértate, oh pequeña. Y la pequeña vive. La pequeña vive, le devuelve la vida, entonces le toca. La otra mujer que le tocaba también. Aquí es Jesús el que la toca a esta niña. Ante Jesús la enfermedad ya no es poder que nos destruye y esclaviza. Para todos los enfermos ha ofrecido Jesús un tipo nuevo de vida más profunda, un reino que no acaba. Tampoco está la muerte entre las fuerzas que nos matan. La muerte es sueño y es Jesús el que domina sobre la muerte. Con esto hemos podido llegar hasta el misterio que se esconde en ese hombre. La pregunta, ¿quién es ese? Así preguntaba el Bautista y respondía Jesús mostrando el reino allá en el fondo de sus obras. Jesús es la expresión de un reino nuevo. Ofrece la palabra decisiva, tiene fuerza sobre el mundo y sus poderes, sobre el diablo que esclaviza, porque el mismo estar hundido del dolor y de la muerte. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante el hecho del tocar, decíamos, del tocar. Pero tenemos que entender bien, ¿verdad? Porque nosotros muchas veces nos quedamos muy superficialmente. Poco más. Entonces ya poco sé. Ciertamente yo decía anteriormente en los otros bloques y en los otros cursos, tampoco podemos minimizar, ¿verdad? O poder criticar simplemente toda una religión que le llamamos la religión baja o le llamamos también la religiosidad popular. No es aquí para criticar o no es para ir en contra, porque atención, mira que dice los publicanos y las prostitutas les van a ustedes a preceder en el reino de los cielos. Atención, no os veáis. Esto entonces quiere decir que no podemos juzgar así nomás, no podemos decir, pea, poco se te veía, pea, que amor. Oye, yo en mis acciones pastorales, en el acompañamiento a las personas, ciertamente que no hay una gran teología, un gran estudio. Por eso es que yo también de cierta manera estoy preocupado y procuro compartir con ustedes esto que estamos haciendo, ¿verdad? En nuestros cursos bíblicos. ¿Qué es lo que verdaderamente el evangelista, qué es lo que esa comunidad cristiana que ha tenido un contacto tan cercano con Jesús está viviendo y nos está proponiendo? Entonces, ya entre comillas doctrina, pero no es que vamos detrás de una doctrina para después ser fanáticos sobre algo, sino que la doctrina quiere decir salir de una ignorancia y saber cuál es una propuesta concreta que el Señor nos trae para nuestra vida y cómo nosotros tenemos que vivir y que nos va a llevar a un compromiso verdadero, ¿verdad? Todo lo que al final de cuentas no nos lleva a un compromiso, entonces ahí nosotros ya podemos comenzar a mirar y decimos, aquí podemos hacer agua,
o aquí podemos hacer o estar en un camino que no nos compromete y entonces no estamos cumpliendo bien con aquello que verdaderamente el Señor nos está pidiendo. Cuando el Evangelio nos dice, ustedes van a conocer el árbol por sus frutos, es decir, por los frutos se conoce el árbol, también nosotros tenemos que mirar en este sentido las consecuencias de nuestras acciones. Si yo toco, si yo me arrodillo, si yo rezo, si yo verdaderamente me pongo en esa actitud de una apertura del corazón, queridos hermanos, creo verdaderamente y confío plenamente en el Señor, entonces tengo que mirar después cuáles son las consecuencias de eso que yo estoy expresando en mi comunión con Dios. Porque atención, cuando yo me hago del, entre comillas, del religioso, que esto, que aquello, gente maoya lleva, pero después no estoy en ese camino de Dios, entonces ahí hay una dicotomía. UPA dice separación, UPA dice yapu, Pepe me metí en yapu. ¿Por qué? Yo me estoy engañando, no es tal vez porque yo incluso quiera engañar a los demás, puede ser que yo no le quiero engañar a nadie, no, pero me estoy engañando a mí mismo porque estoy pensando que es una cuestión mágica, estoy pensando que es simplemente una cuestión externa lo que cambia al hombre, no, lo que cambia verdaderamente al hombre, por eso Jesús dice que desde el interior salen los pecados, desde el interior lo que nosotros peñan de aputu uñaraja, peñan de ñabe yaraja, ñan de upea, yipea peñan de pupewi lleva. Eso es lo que al final de cuentas o nos hace buenos o también nos hace malos. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Adviento. Y en mi baitema peñan de Yara o Mahema a las puertas. Y leemos de el Cántico 2.
del 8 al 14. Llega mi amado. Cantar de los cantares, entonces, queridos amigos, que nos trae hoy este canto de alegría, este canto de alabanza, porque está llegando ya nuestro Mesías. Un rumor, mi amado, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado, un gamo, parece un cervatillo. Véanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos, el arrullo de la tórtola se oye nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas, las vides abultadas perfumean. Levántate, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en las grietas de las rocas, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce tu voz, es tan fascinante tu figura. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es. Nos encontramos tan cercanos y por eso le llamamos y le decimos: ven, amada mía, ven, amado mío, estás ya cerca de nosotros. Sabemos lo que traes. Y una frase muy importante y muy linda que nos dice que el invierno se ha acabado. Es decir, todo lo negativo, todo lo que es seco, todo lo que es frío, queridos hermanos, tiene que pasar. Peñan de yara o mahemahina. Apeo mahe hawereje ñandeña ñe piruma ña ñanduga lleva peñan de aitewibe. Baisa pa peñan de yara boraju o me eñan debe peñan deña y cotebeba. Apea la ñane movi ajina. Pidamos esta gracia porque ya estamos tan cercanos, que sintamos a nuestro amado que está muy cerca de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el perdón? Es una de las cosas que siempre nos preguntamos. No es fácil perdonar. Es algo que nos duele cuando alguien ha fallado contra nosotros o también cuando nosotros fallamos contra los demás. Pero aquí lo importante es mirar que no es un olvido, no es una amnesia. Es antes que nada una actitud. Eso es el perdón. Es decir, nosotros no vamos a olvidar aquellas ofensas que nos han hecho en la vida. Pero sin embargo, cuando volvemos a recordarlo, esas ofensas ya no nos hacen daño. Es decir, que fuimos capaces verdaderamente de sanar esas heridas. La palabra perdón justamente significa ese regalo, ese don que nosotros podemos ofrecer a los demás, pero por esa serenidad que nosotros encontramos en nuestra propia vida cuando nosotros entendemos que podemos luchar contra todo aquello que solamente puede destruir también nuestro propio interior. Si no perdonamos, somos nosotros los que nos sentimos heridos. Vamos a perdonar de corazón y sabemos que hay uno que nos ha perdonado de todo corazón y sobre todo nos ha perdonado para darnos una salvación en la vida. Lindos pasajes en la Biblia tenemos cómo Dios nos ofrece su perdón y su misericordia. El evangelista del perdón es San Lucas. Allí encontramos tantas hermosas narraciones en que San Lucas nos presenta esta misericordia y este amor de Dios. Encontramos en el capítulo 15, dicen que los publicanos y los pecadores se acercaban junto a Jesús, se reunían con Él porque querían escucharlo. Y uno de los primeros cuentos que Jesús hace, la primera parábola, es sobre la oveja perdida. Ese pastor que va en busca de esa oveja perdida. Es decir, que somos nosotros, al final de cuentas, quienes recibimos esa gracia de que Dios mismo nos está buscando, ese caminar de Dios hacia el pecador. Luego encontramos también el dracma perdida. Es tan pequeñita, dice, pero sin embargo el valor es tan grande cuando nosotros lo perdemos. Y por último tenemos lo que nosotros conocemos como el hijo pródigo, o justamente la misericordia de un papá tan bueno que espera al hijo en todo momento. Y no con aquella actitud que también en esa parábola nos cuenta del hijo mayor.
que es intransigente y que no quiere perdonar. Soy el Padre Víctor. Búsquenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. A peña maña ponana, ya esa ponana, va epa peña Ñandillara de la Oyerurea Ñandea, va epa Ñandea, yepa, amba ella Ñandella güero guataba en con amba eco. ¿Por qué? Y porque justamente decíamos aquí principalmente esa fuerza escondida en las obras. Fuerza escondida en las obras. Quiere decir que como el Evangelio mismo nos repite una y otra vez, Señor, 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 upea, lo ye salvata aina. Yande yaran di catuyo, pues no venían de la pichave, la oguerosa pucay ante y upea, y Señor, Señor. Upea, entonces da upeche. Por eso que es importante recordar, cuando Pablo, por ejemplo, vuelve a recordarnos, lo importante dice que proclames con tus labios y digas que Señor es nuestro Salvador, que el Señor es verdaderamente, confieses con tus labios y lo pronuncies, eres salvo, pero ahí llegamos a lo entender bahía, oímos a lande yuru y vente lande ereba en aupea. No, porque después el Evangelio te vuelve a decir, no es solamente el que dice Señor, Señor, Señor el que se va a salvar, sino que después te dice aquel que cumple la voluntad del Señor. Y San Mateo también, ¿verdad? Nos presenta demasiado bien en un pasaje, pendemando, abape caraía, llévape tú a ojola, moscoya eita ira, apeteime oje y yo te domina en Bapo, miande, cocueve, te joven Bapo, vete a la viña, hay votar en Bapo, hemos por ti, ya poñan de la yapona, upebe, etcétera, etcétera, en la viña. Da seis, ya te, se caneó, ello, leí tú a ver. Pero después dice que reflexionó y después se fue. Bueno, muy bien, se fue, listo, muy bien. 12 y después se va junto al segundo de sus hijos y le dice, mi hijo, te domina de cocueve, te domina va a pomina de te hoy ya ponen de mopotiña de boeraña de ver. Sí, papá, sí, enseguida. A ver, dos hoy. Oye, vos lo llevo sea, dos hoy. Ay. Jesús después, con esta parábola, o sea, con este cuento, con esta experiencia de vida, le pregunta a la gente, díganme, ¿quién cumplió lo que quiso el papá? ¿Quién cumplió la voluntad de decir lo que le pidió el papá? ¿El hijo mayor o el hijo menor? ¿O el hijo primero o el segundo? Y ellos le responde, el primero, y si dos José, pero o sea, o pájese. Porque doña Mindu, oye, ella, bueno, da seis, ya te, ese carne, o lo que sea, pero allá poda bella pecherú allá va oye lo hacen hasta mo potiñande hasta ya poñande y se fue. Y el segundo que había dicho sí ya poda enseguida un poco hacer la historia lleva la enseguida dos hoy. Y entonces por eso esa pregunta, ¿quién verdaderamente cumplió con la voluntad de Dios Padre? Y aquí entonces le dice, y bueno, el que cumplió la voluntad fue aquel que se fue. Pero hago copí, pero hago yapo, y mi bebé la homopotía, etcétera, un boerá la copé. Bueno, queridos hermanos, queridos amigos, esto es elemental y fundamental para nosotros. Diga, tú ya entonces la ya puistado, bebé la, ya ella ende la Señor, openda ya pues veñan de yara o yerurea ñande. Porque estaba en añade pues te vea la ya él ha bautizado, ojalá ya esperamos a ver peñan de corrupto, ñande tien, ñande yapu, ñande mondá, entonces ñande coimero a bella. O si no, somos aprovechadores, aprovechamos, queridos hermanos, de la situación de los hermanos, aprovechamos de la situación de las familias, aprovechamos entonces del pobre, o sea, siempre en una forma muy egoísta, en una forma en que buscamos simplemente, ¿verdad?, nuestro provecho, buscamos simplemente aquello que nos conviene, Como es esa mañana, en televisión, porque indica, tú ya a llevar la misa central, pecado que lleva.
a bebé a ella. La televisión, oye, veo ella que el obispo, ¿verdad? Tan interesante. Estaba en la de muchas de las cosas, de las verdades. Porque la verdad pica, la verdad pica. Monseñor Valenzuela, o Pepe Ricardo y Pona, ¿verdad? Muchas cosas. Primero presentó esa cuestión del laicado maravillosamente. Luego, en el año del laicado, va a Pona como iglesia, todos juntos. La primera parte. Pero como en otras oportunidades también, desde la palabra de Dios, y hay cosas inventadas, sino que es actualizado. Pero dice la memorial, y peñan de Yara, ni en Güeñan de Yagueruco, añamoí, peñan de Recobepe, añamoí en nuestra propia situación, a nuestra propia realidad tenemos que traer. Y ahí, por ejemplo, él hablaba, dice, y hay muchas cosas, dice, que estamos haciendo, y estaba hablando del poder, ¿verdad? Del poder político, del momento, cómo se están haciendo las leyes o cómo se están... oye, popete la gente, mañana bebés a la ministra, cuérdate lo llevo popete. Yo cuérdate lo ñe. Cuérdate lo ñe, cuérdate lo llevo popete, wow. Sí, es cierto, hay corrupción. Entonces se dan cuenta que hay una dicotomía, queridos hermanos. Entonces aquí Señor, el que gana entonces el camino de Dios. Aquí es ser un poquitito más serio. Entonces, en todo caso, anda y cola de paja y te oyendo. Entonces quiere decir o que no nos damos cuenta en la situación que estamos viviendo o lo que nosotros estamos haciendo, o no nos damos cuenta, o somos unos tremendos ñembotados. Se está tenda y cuayete la igual. Gente más la llevo vete a gente más. Agüero se busca y pone tebe la area. Amba ella picón de esa cuay entonces que justamente tenemos que dar el paso para un cambio verdadero. Y así entonces, queridos hermanos, vamos concluyendo por el día de hoy con la palabra del Señor que nos ayuda verdaderamente y que nos pide siempre ese cambio de vida. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Yande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.